tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Gracias por sintonizarnos hoy en horario especial. De forma inmediata nos vamos a las informaciones. Notas católicas. El Papa Francisco dijo sobre la Cuaresma que no es sumar sacrificios, sino ver hacia dónde mira el corazón. El Papa participó en la Basílica de San Pedro en la tradicional misa del miércoles de ceniza. Aunque cojeaba un poco, la celebró con total normalidad. La ceremonia incluyó el rito de imposición de las cenizas. Ricordati, uomo, che polvere tu sei e in polvere ritornerai. El encargado de imponerle las cenizas fue el cardenal Angelo Comastri, arcipreste de la Basílica de San Pedro. Luego el Papa las impuso uno a uno a los cardenales que viven en Roma. La Quaresima non è una raccolta di fioretti, è discernere dove è orientato il cuore. Questo è il centro della Quaresima. Dove è orientato il mio cuore? En su homilía, el Papa sugirió preguntarse si el piloto automático del corazón nos mueve a amar a Dios o a amar nuestros propios egoísmos, como por ejemplo recuerdos malsanos que paralizan el miedo o la queja victimista. Recordó que para regresar a Dios no hay que hacer méritos, sino dejarse curar por el Señor, un itinerario que comienza con la confesión. L'inizio del ritorno a Dio è riconoscersi bisognosi di Lui, bisognosi di misericordia, bisognosi della Sua grazia. Questa è la via giusta, la via dell'umiltà. Io mi sento bisognoso o mi sento sufficiente? Tradicionalmente, el Papa celebra la misa del miércoles de ceniza en la Basílica de Santa Sabina, en el Monte Aventino de Roma, pero este año la pandemia lo ha impedido. Por eso, para evitar aglomeraciones, además de los 32 cardenales, asistieron solo un centenar de peregrinos. Así, de alguna forma, la ceremonia ha sido mucho más familiar que otros años. Y es que el Vaticano autorizó nuevas restricciones para la próxima Semana Santa. Los detalles aquí en Noticias 13. El Vaticano ha publicado las orientaciones para las celebraciones de esta Semana Santa, la segunda en la pandemia de COVID-19. Como en muchos países, siguen vigentes estrictas medidas que imposibilitan que las personas vayan a las iglesias, el obispo podrá decidir limitar las ceremonias del Triduo Pascual. El obispo tomará su decisión basándose en el bien de los fieles, pero también en las disposiciones de las autoridades públicas. Como los oficios se celebrarán en parroquias y en la catedral, sugiere que quienes no puedan ir sigan por televisión o internet las ceremonias celebradas por su obispo. En los oficios del Jueves Santo se puede suspender el tradicional lavado de pies y la procesión con la Eucaristía hasta alguna capilla especial. Cada una de estas medidas dependen de la decisión final del obispo de cada diócesis, que deberá preparar materiales para ayudar a los católicos a vivir este tiempo litúrgico. La nota ha sido preparada por la Congregación para el Culto Divino. El texto concluye reconociendo que para muchos sacerdotes y laicos fue difícil seguir las indicaciones del año pasado, pero fueron necesarias por un motivo de salud pública. Gobierno. Gracias por continuar con nosotros. La Fortaleza envió a la legislatura varios proyectos para auditar la deuda del gobierno, mientras se enfoca en retomar las clases presenciales.
El gobernador Pedro Pierluisi sometió su primer paquete de medidas legislativas pidiéndole a los legisladores de todos los partidos que evalúen las mismas. Por ejemplo, la petición a la Oficina del Contralor para que audite la deuda pública del gobierno desde 1952 hasta el presente para establecer si realmente debemos lo que señalan los acreedores. Aunque se reconoce que el presupuesto asignado para realizar la auditoría es uno escaso, que es necesario asignaciones adicionales. Las expresiones surgen en momentos en que decretó un estado de emergencia en las escuelas de Puerto Rico para establecer el acondicionamiento y preparación de todos los planteles del sistema público de enseñanza de manera inmediata rumbo a reabrir las escuelas en medio de la pandemia del COVID-19. El gobierno ha pautado por lo menos para principios del mes de marzo la reapertura de los planteles, pero el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, junto al presidente del Senado, José Luis Dalmau, dudan que las clases puedan reiniciarse para esa fecha y han recomendado que las escuelas abran en el próximo año escolar que comenzaría en el mes de agosto. Pero el Ejecutivo se basa en recomendaciones que ha hecho el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y el propio Departamento de Salud de la isla. La intención es comenzar a abrir las escuelas para que puedan brindar educación presencial a partir del 1 de marzo de este año. Esa es la intención. Y no quiero ser repetitivo, pero lo que estoy diciendo es que escuela que no esté en condiciones es escuela que no abre. Escuela que tenga un director escolar que no esté en posición de certificar que va a cumplir con los protocolos que establezca el Departamento de Salud es escuela que no abre. Pierluisi, en conferencia de prensa, aclaró que habrá un proceso de transparencia en la discusión de las escuelas que recibirán al personal docente y no docente, como también a los estudiantes. La orden misma establece los requisitos. Uno de los requisitos es que tiene que haber transparencia. Se tiene que publicar por vía del internet la notificación de solicitud de propuestas o de contratos. O sea que todo va a estar a la luz pública y claro, los términos son más cortos, pero tienen que alertar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto de los procesos que están llevando a cabo para asegurarnos de que todo esté en ley y orden. Nuevamente, el primer ejecutivo se expresó insatisfecho con el proceso que se llevó en la Cámara de Representantes de interpelación a la secretaria del Departamento de Educación y fue más allá al indicar que no tienen la autoridad para recomendar que la designación de Elba Aponte sea rechazada por el cuerpo hermano, la Cámara Alta. Que yo espero que se le dé debida consideración a la designada, que ella tenga la oportunidad de expresarse en su vista de confirmación y que en su momento los senadores y senadoras ejerzan su juicio. Yo soy muy respetuoso, pero otra vez, lo que sea que pasó en la Cámara hasta cierto punto es irrelevante, debe ser irrelevante para propósitos de esa confirmación. Finalmente, el gobierno anunció que a partir del viernes comenzaría el desembolso de asistencia alimentaria a estudiantes que podría beneficiar a cerca de 330,000 estudiantes en la isla. Del total de estudiantes elegibles, según la Fortaleza, unos 286,787 son estudiantes del sistema público y el resto de escuelas privadas o instituciones sin fines de lucro. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Agenda. Tras muchos intentos por llegar a un acuerdo con la administración de la institución, los empleados del Hospital IMA de Caguas se tiraron a la calle exigiendo que no se les quite los derechos adquiridos. A continuación, los detalles. Todas las instituciones hospitalarias del país siguen batallando contra el COVID-19, pero para los empleados del Hospital IMA San Pablo de Caguas, esta no es la única lucha. Ellos exigen a la administración no se les quite los derechos adquiridos, como lo es el bono de Navidad. Así lo explicó el portavoz de los empleados en el comité negociador, Juan Cortés Valle. Los trabajadores del Hospital IMA en Caguas han decretado un paro de 24 horas reclamándole al patrono, a la gerencia del hospital, que negocie de buena fe.
Llevamos 6 meses con 17 sesiones de negociación sin que el patrono haga ningún tipo de oferta. Como medida de seguridad ante la pandemia del COVID-19, solo se presentaron a la manifestación un grupo de representantes del liderato de la Unión General de Trabajadores, quienes mencionaron que el paro de labores se extenderá hasta el jueves a las 7 de la mañana. Los trabajadores se han tirado a la calle reclamando que se negocie un convenio justo y razonable para los cientos de trabajadores, padres y madres que laboran en este hospital. Pretenden que los trabajadores entreguen el bono de Navidad que se los adeudan por los pasados 5 años. No ofrecen absolutamente nada en salario ni en aportación al plan médico. Mediante comunicado de prensa, el presidente de la Unión General de Trabajadores, Gerson Guzmán, expresó que la administración de la institución está poniendo en riesgo la salud y seguridad de los pacientes debido a que están siendo atendidos por empleados de otras áreas, quienes están haciendo labores de las cuales no están preparados, ya que el personal de escolta está apoyando el paro. Desde Caguas, Irán Delgado Vélez, Alberto Sánchez Lao, Noticias 13.